asistenciales, acción protectora de la seguridad social, que no generan derechos, dirigidas a asistir en el control y reducción de los accidentes y enfermedades profesionales. También pueden asesorar a las empresas y entidades para que adapten sus puestos de trabajo a un trabajador que esté accidentado o que tenga reducidas sus capacidades por motivos profesionales, y actividades de I+D+I. Esas son todas las actividades preventivas que puede hacer una mutua. Investigación, asesoramiento para adaptar puestos de trabajo y prestaciones asistenciales. Y además se dice expresamente que el Ministerio, y de forma compartida con las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de mutuas, van a ser los que periódicamente planifiquen estas actividades preventivas, las tutelen y las evalúen. Aquí está esa lógica que comentaba, para evitar que las mutuas utilicen estas actividades preventivas para hacer cosas que no deberían hacer en la práctica. Esa idea de control, que en la nueva normativa se insiste todavía más. Cualquier reclamación relacionada con una mutua en la jurisdicción social, incluidas las indemnizaciones. Y en esa lógica de evitar abusos, la propia norma, en estos momentos, dice que la colaboración de las mutuas no puede servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil, ni comprenderá actividades de captación de empresas, y tampoco puede dar lugar a la concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados. No nos pueden dar nada por el hecho de estar asociados a la mutua tal en lugar de estar asociados a otra mutua. Ni tampoco pueden sustituir a los empresarios, entendidos en sentido amplio, también sector público, en las obligaciones que les correspondan. Por ejemplo, no les pueden pagar unas personas que tengan en la plantilla para que desarrollen, como pasaba antes, actividades de prevención o algún tipo de beneficio para captar a ese cliente. Se prohíbe expresamente para evitar situaciones discutibles que se venían dando en el pasado. También, para evitar abusos anteriores, expresamente se recogen las mutuas como parte del sector público estatal y, en consecuencia, las indemnizaciones que se pueden percibir por los altos cargos de las mutuas están sujetas a los límites que conocéis perfectamente, también se aplican en el sector local. Por lo tanto, no pueden cobrar más que el presidente del Gobierno o más que un secretario de Estado. Había casos en los cuales eran casi multimillonarias las indemnizaciones, los pluses, los planes de pensiones que tenía el director general de una mutua en este país. Por lo tanto, esos límites retributivos e indemnizatorios que bien conocéis, que también se aplican en todo el sector público, afectan también a las mutuas. La constitución de las mutuas se regula en el nuevo artículo 69 de la Ley General de la Seguridad Social, lo mismo que antes, 50 empresarios como mínimo, 30.000 trabajadores, un volumen de cuotas de al menos 20 millones de euros. El artículo 70 de la Ley General de la Seguridad Social regula el régimen económico-financiero de las mutuas todavía con más detalle. Los órganos de gobierno, artículo 71 de la Ley General de la Seguridad Social, siguen siendo los mismos, pero se insiste en un mayor control y en limitarles las retribuciones e indemnizaciones, incompatibilidades y responsabilidades. Se les exige más de lo que se le venía exigiendo en el pasado para conseguir que no se produzcan situaciones discutibles. El convenio de asociación que tiene que existir con cada una de las empresas, empresas o entidades que estén asociadas. Artículo 72 de la ley. Se mantiene la opción entre la entidad gestora y la mutua, aunque la gran mayoría, por no decir todos, están protegidos en el ámbito de una mutua. El convenio de asociación tiene una vigencia de 1 año y se va prorrogando por periodos anuales. Artículos 73, 74 y 75. Se insiste en la nueva redacción de estos artículos en el control por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre cuestiones económicas y de actuación, contratación, reservas por parte de las mutuas. También se regula un nuevo artículo, el 75 bis, en el tema de qué hacer cuando existen excedentes. Las mutuas se financian a través de cuotas de la Seguridad Social, el importe de esas cuotas es muy elevado, se regula con detalle qué ocurra si sobra, que sobra. En ese caso, se dedica a constituir reservas, los excedentes se dedican también a un fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social. Este fondo ya existía antes, se les cambia el nombre. En el caso del excedente en contingencias comunes se va al fondo de reserva de la Seguridad Social con toda la problemática que eso supone, incluso la utilización que se hace del fondo en la práctica. Y se insiste en que todo es patrimonio de la Seguridad Social. Se regula también, igual que antes, pero con más detalle, la disolución, liquidación de las mutuas, las medidas cautelares y la responsabilidad mancomunada. Por tanto, mayor detalle, intento de mayor control, pero mantenimiento de la figura.
En el tema de la prevención, lo decía antes, quedan totalmente fuera. Se modifica incluso el propio artículo 32 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para decir que las mutuas colaboradoras de la seguridad social no pueden desarrollar las funciones correspondientes a servicios de prevención ajenos, ni participar en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención. Se modifica no solo la Ley General, sino también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para insistir en la misma idea. Y la última cuestión en relación con esta norma es la gestión de la IT. ¿Qué ocurre con la gestión de la IT por parte de las mutuas? Aquí, antes de ver la reforma de la disposición adicional 11 de la Ley General, he traído datos respecto de qué está ocurriendo con la IT, con el coste de la IT, algo que ha aparecido en la prensa, que seguro que todos sabemos. La situación de crisis ha llevado a reducir en los procesos de IT, la duración de los procesos de IT en el país y el coste. Se ve claramente, si vemos el gasto del año 2008, 7.500 millones de euros dedicados a la prestación de IT, en el año 2013 son 5.027, en el año 2014 el gasto presupuestado era 4.878 millones de euros en la prestación de incapacidad temporal. Se está produciendo también un efecto del presentismo. Estoy enfermo principalmente en el sector privado, pero voy igualmente a trabajar, aunque acabe contagiando a todo el departamento y a toda la empresa, porque está en riesgo mi empleo. Se ve claramente la reducción, aparte de la reducción del empleo que se ha producido en el país, pero el coste se está reduciendo. La evolución número de bajas media mensual de 483.000 en el año 2007 a 330.000 en el año 2014 de media. Y en cuanto a cuál es la causa de las bajas, qué es lo que más nos lleva a pedir una baja de IT, pues son las contingencias comunes. 262.000 procesos de media mensual se deriva de una enfermedad común o se deriva de un accidente no laboral. Contingencias profesionales 41.000, en el régimen de autónomos 28.000 y el total anual en el 2013 casi 4 millones de procesos de incapacidad temporal. ¿Qué es lo que hace la nueva redacción de la disposición adicional 11 en la gestión de la IT? Aquí se ha dado un paso más, en mi opinión, en ese largo camino que están siguiendo las mutuas para conseguir el control de la baja médica en caso de enfermedad común y accidente no laboral y quitarles el control a los servicios públicos de salud, al médico de la seguridad social. No lo han conseguido, llevan años intentándolo, ya tienen ese control, como recordáis, en las contingencias profesionales. Esta ley es un paso adelante, pero todavía no han conseguido quitarles ese control a los médicos de la seguridad social. Dice expresamente en la nueva redacción, igual que ocurría antes, que la mutua declara el derecho a la prestación económica, lo puede denegar, suspender, anular, extinguir, sin perjuicio del control sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud. Por tanto, el control sanitario lo sigue teniendo nuestro médico de la seguridad social con la reforma en cuanto a la forma de expedir los partes de baja que entró en vigor en septiembre del 2014. Nos dice esta norma que todo ello tiene que ser motivado, lógicamente, que se tiene que notificar a efectos de seguridad jurídica, que cuando recibe la mutua el parte de baja comprobará si esa persona tiene los requisitos para cobrar la prestación y adoptará un acuerdo inicial de reconocimiento del derecho a la prestación que tiene una validez de 2 meses. Los pagos son provisionales durante 2 meses y a partir de ese momento adquieren el carácter de definitivo. Y se regulan con más detalle los actos de control y seguimiento de la IT derivada de contingencias comunes. Y se definen expresamente estos actos como aquellos que se dirigen a comprobar la concurrencia de los hechos que originan la situación de necesidad y los requisitos. Por lo tanto, la mutua va a comprobar que efectivamente estamos enfermos y, por otra parte, si tenemos los requisitos para poder cobrar la incapacidad temporal. Esos actos de control, sobre todo los de si estamos enfermos, se pueden hacer a partir del mismo día de la baja médica. Nos dan la baja médica por gripe hoy y la mutua ya hoy, después del minuto primero de la baja médica, nos puede controlar si efectivamente estamos con gripe y si esa gripe es tan mala. Por lo tanto, desde el primer momento la mutua tiene control a efectos de que es quien nos paga en el futuro la prestación correspondiente. Se hace referencia a una modificación del 2014 que es el que nos pueden extinguir la prestación. De hecho, se hace por una incomparecencia injustificada, un reconocimiento médico de la mutua,
que se desarrolla ese procedimiento en un Real Decreto que entró en vigor en septiembre del 2014. Se dice expresamente que la mutua colaboradora puede realizar pruebas diagnósticas, tratamientos terapéuticos y rehabilitadores con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria del proceso de IT, previa autorización del médico del Servicio Público de Salud y el consentimiento informado del paciente. Aquí algunas cosas. Primero, el consentimiento informado del paciente realmente es un consentimiento informado. Informa el médico del efecto que va a suponer decir que sí y que la mutua controle nuestra situación médica. Segunda cuestión, la propia norma habla de evitar la prolongación innecesaria. ¿Por qué va a ser prolongación innecesaria? Aquí está la lógica del legislador de que somos todos unos fraudulentos y que en realidad esa gripe no existe, porque si no, la norma no hablaría de prolongación innecesaria. Si nos caemos por las escaleras del ayuntamiento, ahí seguro que es verdad. Si nos ponemos enfermos con una gripe horrorosa, seguro que somos unos fraudulentos. Pues no necesariamente tiene que ser así. Igual me he caído por las escaleras porque el fin de semana estuve jugando al fútbol, quedé mal de la rodilla y me tiré por las escaleras para cobrar más. Y soy todavía más fraudulento que el de la gripe. Por tanto, aquí es esa idea del legislador, de las contingencias comunes, del fraude y que la mutua va a atajar el fraude en colaboración con el médico de la Seguridad Social, que poca colaboración le van a dejar en la práctica. Es lo que decía antes, no consiguen la baja y el alta, pero sí un mayor control sobre el enfermo o accidentado. Sorprende que en la disposición adicional no se establezca ningún tipo de mecanismo de protección del empleado enfermo. Todo es control. Esa idea de fraude está muy clara en el fondo de esta disposición. Estas pruebas diagnósticas de las mutuas se pueden realizar a través de centros concertados. Podríamos pensar ahí, si pensamos mal, que se está derivando cierta parte de negocio al sector privado hospitalario. Y la norma dice, en ningún caso las pruebas y tratamientos supondrán la asunción de la asistencia sanitaria ni dará lugar a más recursos. Al menos la ley pretende dejarlo claro. Hay otra vía de seguimiento, aparte del control desde el primer día médico de esa persona. La otra vía de seguimiento es que si la mutua, después de este seguimiento o de los informes que se elaboran en el proceso de IT, llega a la conclusión de que esa persona no está tan mal para trabajar, no es que esté mal, puede ser que esté mal, pero puede trabajar, en este caso puede formular una propuesta motivada de alta médica a través de sus propios médicos, dirigida a la Inspección Médica del Servicio Público de Salud. Este mecanismo ya existía con anterioridad. Lo único que hace esta disposición adicional es acortar los plazos de tramitación y dejar fuera totalmente el proceso al médico facultativo que ha dado la baja respecto de ese trabajador. Lo que hace la mutua es solicitar la propuesta de alta a la inspección médica y la inspección médica puede decir que sí, que tiene razón y da el alta, o bien puede decir que no, con un informe médico motivado. Y si la inspección médica dice que no hay motivo para dar el alta, que esa persona está verdaderamente enferma, la mutua igualmente tiene una segunda oportunidad, que es dirigirse en los términos de la disposición adicional 52 de la Ley General de la Seguridad Social al INS, para que sea el INS quien le dé el alta a esa persona. Por lo tanto, esa idea de control, como decía, está muy presente en esta normativa. Ya estaba antes, pero ahora se incrementa esa lógica de control. He recogido también, por último, en relación con la gestión de la IT, el Real Decreto 625/2014, 18 de julio, que es el que ha reformado algunos de los aspectos de la gestión y control de los procesos de IT cuando esta IT no supera los 365 días. Aquí he recogido en concreto el artículo 9, que es el que desarrolla la normativa de la Ley General de la Seguridad Social, que dice que cuando no comparecemos a un reconocimiento médico que reclama la mutua, el efecto inmediato es la suspensión de la prestación de IT, salvo que hayamos comunicado previamente que no podemos, de forma justificada, asistir al reconocimiento. Pero si no ha sido así, no vamos, la suspensión cautelar inmediata de la prestación. Y si en 10 días hábiles justificamos por qué no hemos comparecido, recuperamos la prestación. Si no lo justificamos, se extingue la prestación desde la fecha de suspensión. Con lo cual es un procedimiento bastante de control nuevamente.
también nos dice los motivos que podemos justificar por qué no hemos ido, porque el médico del Servicio Público de Salud considera que no debemos ir, no estamos en condiciones sanitarias de hacerlo, o bien por cualquier otro mecanismo, o porque no nos han citado en plazo, tiene que ser 4 días hábiles previas al reconocimiento, pero la vía de la previsión que está en la Ley General de la Seguridad Social y este desarrollo nos lleva nuevamente a ese control exhaustivo sobre la persona que se supone, porque tiene una baja médica, que está enferma o accidentada en su casa. Y por último, en relación con la IT, una figura que aparece últimamente más en los convenios colectivos de ayuntamientos de Barcelona y que es perfectamente legal y posible, que es, aparte de todo lo que he comentado de control de una persona enferma, el ayuntamiento puede hacer otra cosa respecto del personal laboral, aplicar el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, enviar a esa persona a un médico, un facultativo, a su casa para ver si está enfermo y, en caso de negativa al reconocimiento médico, suspenderle el pago del complemento de la IT que prevé la ley. Eso es perfectamente legal. Se puede hacer a través de la vía del artículo 20.4 y, como decía, ahora hay cada vez más convenios colectivos de personal laboral que lo recogen. Es una vía añadida, adicional, que decide no la mutua, sino el propio ayuntamiento, la propia entidad local, de control de aquella persona que pensamos que en realidad no está enferma y que está cobrando el complemento. La prestación, lógicamente, no se la podemos suspender porque depende de otros decidirlo, pero sí el complemento que prevé el artículo 9 del Real Decreto Ley 20/2012. El tema de liquidación de cuotas e ingresos, la Ley 32/2014. ¿Qué ocurre con el tema de cotizaciones? Será el último tema que aborde. Es una ley bastante particular, cambia el modelo de liquidación de liquidación de cuotas, pero no sabemos, como decía, cuándo va a entrar en vigor, por la propia decisión de la norma. Es un nuevo sistema que nos acerca al modelo de Hacienda. Se pasa de la autoliquidación, hacemos nuestro modelo de documento a través del sistema RE, rellenamos todos los datos respecto de cada uno de los empleados, de cuánto cotizamos y enviamos la información, hacemos la autoliquidación y creemos que la Tesorería General de la Seguridad Social estará contenta con esa liquidación. Pasamos a un modelo de liquidación directa en el cual va a ser la Tesorería General de la Seguridad Social, con los datos que le aportamos a través del sistema CRETA desde el año pasado y a través de los datos que ya tiene la propia Tesorería General de la Seguridad Social, nos hace la liquidación respecto de cada uno de los trabajadores y ya no tenemos que hacer nosotros la autoliquidación. Nos facilita el trabajo. En la lógica de Hacienda, el programa Padre nos envía el borrador, tiene el borrador, le decimos que sí, todos contentos. Pues es la misma lógica desde la perspectiva de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto, la Tesorería pasa de solo recaudar a liquidar las cuotas y demás conceptos de recaudación conjunta y a recaudar las cuotas. Hace la doble función. Pero es un sistema que, como decía al principio, no se sabe exactamente cuándo estará del todo implantado en la práctica. Se pasa de un modelo de autoliquidación a un modelo de liquidación directa por la Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Qué objetivos, según la ley, persigue este nuevo modelo? En primer lugar, simplificar el cumplimiento de la obligación de cotizar, con la consiguiente reducción de cargas administrativas. Solo tenemos que comunicar los datos de que no dispone la Tesorería General de la Seguridad Social, que son necesarios para la cotización, y la Tesorería hace el trabajo. En segundo lugar, reducir costes para la Seguridad Social, lo que permitirá optimizar los recursos y mejorar la calidad de la atención, y todo se hará a través de medios electrónicos. Segundo objetivo. Tercer objetivo, que en mi opinión es el primordial, el principal, conseguir una mayor efectividad en el control de aspectos determinantes para la correcta gestión liquidatoria y recaudatoria, tales como la aplicación de beneficios en la cotización y compensaciones por el pago de la prestación de IT. La Tesorería había detectado que se aplican deducciones que igual no había que aplicar o que se compensan bajas por IT que igual no son bajas por IT. Y, en consecuencia, pretende evitar ese tipo de errores, ese tipo de fallos, ese tipo de situaciones que se vienen produciendo en la práctica. Aparece en la prensa que piensa la Tesorería recaudar bastante más de lo que venía recaudando hasta ahora, como consecuencia de evitar errores,
cálculos, compensaciones indebidas, deducciones que no se pueden aplicar, etcétera. Por tanto, en el fondo, no solo quiere facilitar la gestión, sino recaudar un poco más en cuotas de la Seguridad Social. Y el último objetivo es lograr una mejora de la calidad de la información utilizada en la liquidación de cuotas a la Seguridad Social, reforzando la seguridad, ya que se tendrá que contrastar la información que tiene la Tesorería con la información que se va enviando a partir de la obligación de información que recoge el artículo 109.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Es una reforma importante, pero de aplicación, insisto, no se sabe progresiva, porque veremos que la reforma mantiene los dos sistemas. El sistema, en la norma de Seguridad Social, mantiene el sistema de autoliquidación y junto el sistema de liquidación directa. La norma entró en vigor el día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre del 2014. Es que, si os acordáis, es bastante curioso que todas las reformas acaban en esa época o publicándose en esa época. Reformas en temas de seguridad social. Seguramente es casualidad. Esta ley se modifican bastantes artículos de la Ley General de la Seguridad Social, en esa lógica que he comentado. El 18, que atribuye a la Tesorería General la función de liquidar, no solo recaudar. El 19, liquidación e ingreso de las cuotas, que es aquí donde aparecen los tres sistemas que va a haber para liquidar cuotas. El sistema de autoliquidación, el de toda la vida, el sistema de liquidación directa por la Tesorería General, el nuevo sistema con la información que se le proporciona y que ya tiene, nos liquida las cuotas, dice a solicitud del responsable correspondiente, y el sistema de liquidación simplificada que se aplica solo a determinados colectivos. Sistemas especiales de empleados de hogar, el régimen de autónomos, agrarios, trabajadores por cuenta ajena, algunos colectivos en concreto. ¿Cuándo se tendrá que ingresar? Pues igual que toda la vida, en el plazo previsto, y se mantienen los mismos lugares de ingreso de cuotas, la Tesorería General o las entidades concertadas con la Tesorería General de la Seguridad Social. Se modifica mínimamente el artículo 20.6 en cuanto a aplazamiento del pago, el artículo 26 en cuanto a cumplimiento de obligaciones en materia de liquidación de cuotas y compensación. Se hace referencia a que toda la información de autoliquidación se transmite por medios electrónicos, liquidaciones de cuota, y en el sistema de liquidación directa de cuotas solicitud a la Tesorería para que lleve a cabo esta liquidación respecto de cada trabajador. La propia Tesorería será, en el sistema de liquidación de cuotas, quien aplique las deducciones correspondientes y las compensaciones con las ITEs para evitar los errores que antes comentaba. Se unifica el importe del recargo por ingresos fuera de plazo en el caso del artículo 27, letra A, en el 20%, antes había una escala. El 30.1 y 2 sobre reclamaciones de deudas también se modifica, de la Ley General de la Seguridad Social. Los cambios los tenéis recogidos en color rojo para facilitar la comparación. El 31.1b de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a actas de liquidación de cuotas. El 32 de la Ley General de la Seguridad Social también se modifica parcialmente. Se incorpora un nuevo artículo 32 bis en la Ley General de la Seguridad Social. Se amplía parcialmente el deber de información que tienen todos los funcionarios y administraciones públicas respecto de la Tesorería General de la Seguridad Social. Hay que informar de toda la información que se tenga, dar toda clase de información siempre que sea necesario para recaudar las cuotas de la Seguridad Social, y se hace referencia en esa lógica a cualquier autoridad del Estado, entidades locales, etcétera. Hay que informar de todo. Lo único que, como límite, porque ahí saben que hay una normativa de protección de datos, dice que tiene que ser utilizada esta información, que hay que darla toda, pero solo para temas de cuotas de la Seguridad Social, no para otros posibles fines. Y en la misma lógica se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social para adaptarla a los cambios desde la perspectiva de la Ley General de la Seguridad Social. Se mantienen los tipos de infracción, añadiendo alguna cuestión. Por ejemplo, en el 22 de la LISOS se dice que no comunicar en tiempo y forma los conceptos retributivos abonados a los trabajadores es una infracción grave, es una inclusión nueva en el artículo 22 de la LISOS. Se desarrolla un poco más la infracción del 22.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. La infracción muy grave del 23.1b y f se desarrolla un poco más para adaptarlo al nuevo modelo de liquidación directa y de comunicación de datos.
y se establece un sistema de cómo graduar las sanciones en el caso en el que nos equivoquemos a la hora de dar la información correspondiente a la Tesorería General de la Seguridad Social en función de aquello que hayamos defraudado al dar la información de forma equivocada. 10.000 euros hasta 25.000 y más de 25.000. La última cuestión sobre esta ley, la forma de entrada en vigor, lo que dice la norma es que la implantación del sistema de liquidación directa se efectuará de forma progresiva en función de las posibilidades de gestión y medios técnicos disponibles en cada momento por la Tesorería General, que dictará a tal efecto las resoluciones por las que se acuerde la incorporación a dicho sistema de los sujetos responsables. Irá dictando resoluciones en las cuales irá incorporando a los sujetos responsables al nuevo sistema y, una vez estén todos, se supone que se modificará la Ley General de la Seguridad Social y desaparecerá el modelo de autoliquidación de cuotas de la Seguridad Social. Las resoluciones serán puestas a disposición de los sujetos responsables en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social mediante notificación electrónica. Y la última cuestión que quería tratar, desde la perspectiva legal, el alcance de la obligación de cotizar a la Seguridad Social, porque siguen existiendo, decía al principio, algunas dudas respecto de qué cotiza, no cotiza, cómo cotiza. Aquí ya entró en vigor hace más de un año la reforma del 109.2, pero existe alguna duda quizás al respecto. Los pluses de transporte de distancia cotizan a la Seguridad Social en su importe íntegro. Antes no era así. Aquí les he recogido un cuadro comparativo con el antes y el después. Aportaciones a planes de pensiones, que comentaba antes, cotizan a la Seguridad Social. Eso puede suponer un límite al desarrollo de los propios planes de pensiones, porque ahora cuestan más, salvo que el empleado sea base máxima de cotización, importe íntegro. Cualquier sistema alternativo también cotiza a la Seguridad Social. No son aplicables en el sector público, pero los planes de previsión empresarial, que es una modalidad diferente del plan de pensiones, también las aportaciones cotizan a la Seguridad Social. Productos a precio rebajado en cantinas, comedores, economatos, cotizan a la Seguridad Social. Aquí las empresas, cuando se hizo la modificación legal, los vales de comida pusieron el grito en el cielo que suponía que iban a tener que cotizar, o las cantinas, los restaurantes, servicios que hasta ese momento estaban a precio regalado y no cotizaban a la Seguridad Social, pues cotizan a la Seguridad Social. La utilización de los bienes destinados a servicios sociales y culturales, incluidos servicios de guardería. Si hay un servicio de guardería, cotiza a la Seguridad Social, tanto el beneficiario como la parte empresarial. Es verdaderamente un afán recaudatorio, porque tener un servicio de guardería que parece bastante loable, ahora supone cotizar a la Seguridad Social en cuanto que se considera retribución. Las primas de seguro, antes lo decía, de cualquier tipo de seguro, para quien sea el seguro, da igual, cotiza a la Seguridad Social en el importe íntegro. Aquí, por ejemplo, la norma diferencia la prima de seguro por enfermedad común del trabajador, familiares, descendientes, cónyuge, cotiza a la Seguridad Social. Antes solo cuando superaba los 500 euros anuales por cada persona. Las prestaciones por educación en centros autorizados de hijos de los empleados cotizan a la Seguridad Social. Las ayudas por guardería, no tenemos el servicio de guardería propio, pero damos una cantidad para que paguen la guardería, cotiza a la Seguridad Social, importe íntegro a la Seguridad Social. Las mejoras de las prestaciones de la Seguridad Social cotizan a la Seguridad Social, todas ellas. El plus de jubilación cotiza a la Seguridad Social. El importe íntegro, la única excepción es el complemento que se paga por IT. Este no cotiza a la Seguridad Social. El resto, sea cual sea su naturaleza, esté previsto en negociación colectiva, da igual, cotiza a la Seguridad Social. Los beneficios sociales cotizan a la Seguridad Social. Aquí me refiero, pues, la ayuda por hijos con discapacidad, que está previsto en bastantes convenios o acuerdos de funcionarios, cotiza a la Seguridad Social. Las ayudas sociales de cualquier tipo. Había algún caso que pagaba un ayuntamiento el funeral de su exempleado. Es decir, cualquier tipo de beneficio social cotiza a la Seguridad Social. No hay, la duda es, ante la duda, cotiza a la Seguridad Social. Es lo más sencillo para evitar problemas. Ante la duda, sí cotiza a la Seguridad Social.
Y también hay que tener en cuenta que la doctrina judicial del Tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se ha planteado el caso en el cual un premio por permanencia, que lo pagamos una vez, 12.000 euros, se prorratea, no se cotiza solo el mes que se percibe esa cantidad, o la prima de permanencia se prorratea, no se cotiza justo el mes en el que se percibe. Por tanto, la idea es cotiza la Seguridad Social. En el fondo, una voluntad de recaudación, de incrementar la recaudación al sistema de Seguridad Social. Prestación del servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, cotiza a la Seguridad Social. Por tanto, indemnizaciones por despido o cese, la regulación no se ha modificado. Las prestaciones de la Seguridad Social no cotizan, siguen sin estar dentro de la cotización a la Seguridad Social. Los préstamos con tipos de interés inferior al legal, que está previsto en algún convenio de personal laboral de ayuntamientos, también cotiza a la Seguridad Social. No ha cambiado, aquí no es la culpa de la última reforma, ya se cotizaba antes. La diferencia entre el interés que se paga y el interés legal del dinero, al 4% el año pasado, cotiza a la Seguridad Social. Por lo tanto, como les decía, todo cotiza salvo el complemento de IT y los gastos por estudios vinculados con la actividad profesional del puesto de trabajo, que estos no cotizan a la Seguridad Social. El resto de las cosas que tengan en el convenio, que tienen, seguro que lo saben, cotiza a la Seguridad Social. A veces la cuestión es pensar, pero esto no es personal, esto es beneficio social, acción social, da igual. La Seguridad Social no diferencia, cotiza a la Seguridad Social. Y tampoco se tiene en cuenta para el Tribunal Supremo la naturaleza salarial o no. Hay casos en los cuales incluso la normativa de carácter fiscal no coincide con la normativa de Seguridad Social. Uno lo considera rendimiento del trabajo, la otra no. El Tribunal Supremo en varias sentencias ha dicho, da igual, cotiza a la Seguridad Social, en definitiva. Una última cuestión en relación con la cotización en la Seguridad Social. El objetivo de esta norma es más recaudación, evidente, igual que lo que veíamos antes, el que nos liquide la cotización la propia Tesorería General de la Seguridad Social. Pero a la vez, esta norma que acabo de comentar coincidió en el tiempo con la otra norma que no es aplicable al sector público, que es la tarifa plana de contratación, que recordarán que implica una cotización muy baja a la Seguridad Social cuando se contrata por tiempo indefinido a un trabajador, que teniendo en cuenta los datos que aparecían en la prensa hace pocos días tampoco ha tenido el éxito que se esperaba. Pues esa cotización ha supuesto el cotizar solo 100 euros, pagando un sueldo de 5.000 euros y teniendo que haber pagado por base máxima de cotización, ha supuesto una falta de ingresos para el sistema de Seguridad Social. Con lo cual, en el mismo año, el legislador aprueba una norma para recaudar más por estas vías y a la vez permite una falta de recaudación a través de la fórmula de la llamada tarifa plana en la contratación indefinida para empresas privadas. Un poco como ejemplo de a veces la falta de coordinación de objetivos entre una y otra dentro de la misma visión. Salario mínimo interprofesional, lo decía al principio, 648,60 céntimos al mes. Hay bastantes colectivos que se han incrementado con la crisis económica que están cobrando el salario mínimo interprofesional. La comparación con otros países es terrible. Cualquier país de nuestro entorno nos supera con creces el importe del salario mínimo interprofesional. Hasta hace unos años, incluida Grecia, hasta el momento en el que se encuentra en los últimos años. Y respecto de la jurisprudencia, solo voy a comentar una sentencia que dio lugar a bastante discusión, porque además es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 12 de junio, comentaré este tema del accidente de trabajo. Yo creo que hace falta una reforma del artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social, que es el que define el accidente de trabajo. Es una definición, ese concepto es de 1900. La definición de accidente de trabajo es la misma de la primera Ley de Accidentes de Trabajo, de 30 de enero de 1900, y habiendo pasado tanto tiempo, la jurisprudencia ha ido ampliando, interpretando y reinterpretando hasta llegar, en mi opinión, a un verdadero callejón sin salida. Ahora mismo depende de las circunstancias en concreto para decidir si esa persona o no hay accidente de trabajo. Y hay sentencias últimas del propio Tribunal Supremo que llegan a... Creo que ya saben
que soy bastante pro protección en temas de seguridad social, pero algunas de las sentencias que lees en temas de accidente de trabajo dices, ya no puede ser, esto hay que reformarlo para establecer algún límite, si no todo es ya accidente de trabajo. Una sentencia que apareció en la prensa y dio lugar a cierto debate es la sentencia de Cataluña 12 de junio del 2014, en la cual pues, un trabajador que va a su puesto de trabajo subido en un patinete tiene un accidente. Se cae del patinete y sufre una lesión. Claro, ahí se plantea si, como saben, es un accidente de trabajo in itinere, los requisitos que exige el accidente de trabajo in itinere es ir desde el domicilio, ir al lugar de trabajo y volver al lugar de trabajo, desde el domicilio interpretado en un sentido amplísimo al lugar de trabajo, requiere que el tiempo, el trayecto sea el adecuado, que no vayamos por una zona peligrosa en la que nos pongamos en peligro, que sea un tiempo prudencial, que no tardemos 5 horas, como hay alguna sentencia, en llegar a un lugar que estaba solo a 3 kilómetros. Y luego el otro requisito es, evidentemente, utilizar un medio idóneo de transporte. Y ahí la discusión es si el patinete es un medio idóneo de transporte para ir a trabajar. La jurisprudencia sobre medios de transporte idóneo es bastante curiosa porque se ve la evolución de los tiempos. En los años 60 se planteaban si la bicicleta era un medio idóneo y hay una sentencia que dice que sí, que los tiempos han cambiado y que ir en bicicleta es un medio idóneo para ir a trabajar. Poco tiempo después de esta primera sentencia se plantea la duda de si la motocicleta es un medio idóneo, estoy hablando de finales de los años 60, la motocicleta como medio o si es ponerse en peligro ir en motocicleta al trabajo. Los tribunales dicen, pues sí, la motocicleta se va avanzando en el tiempo y en consecuencia es un medio idóneo para ir a trabajar y no hay que ir necesariamente a pie o en otro medio de transporte colectivo. Pues en esa sentencia es el siguiente paso y se plantea si el patinete y el monopatín son medios idóneos de medio de transporte idóneo. La conclusión es que sí, como seguro han leído la noticia, es medio idóneo y el argumento es el mismo que en esas sentencias de la bicicleta y la motocicleta. El avance, la evolución social, la necesidad de interpretar las normas conforme a la nueva realidad social y se considera que el patinete no solo es una vía de ocio, de entretenimiento o de entrenamiento, dice el tribunal, en concreto, sino que también es una forma de ir al trabajo, siempre que esa persona no se ponga en peligro o utilice el patinete con otra finalidad. En consecuencia, sí es un medio idóneo de transporte la utilización del patinete o del monopatín para ir a trabajar. Habría que restringir claramente ese criterio de accidente de trabajo in itinere. Y el segundo relacionado es una sentencia de 11 de febrero del 2014, es un accidente de trabajo en misión, que aquí también la jurisprudencia ha cambiado de criterio. ¿Qué ocurre cuando, como es este caso, una persona sufre un ictus, pero está trasladado por su empresa a desarrollar su actividad fuera de su lugar de trabajo habitual durante el periodo de descanso en el hotel? No durante una reunión en que podría haberse dado esa situación de ictus, sino cuando está descansando en el hotel. El Tribunal Supremo desde hace unos años ya considera que si es en tiempo de descanso y no hay vinculación con la actividad laboral, en ese caso no se considera accidente de trabajo. Si hubiera sido durante una reunión, se hubiera aplicado el artículo 115.3 de la Ley General de la Seguridad Social, tiempo de trabajo, aunque esté desplazado fuera de su lugar de trabajo o desplazándose, pero en cambio no cuando esa persona está descansando o bien está desarrollando una actividad que tiene carácter particular, aunque esté desplazado por su empresa o entidad fuera de su lugar de trabajo. Por lo tanto, restringe el concepto de accidente de trabajo en misión. Y una última cuestión, y con eso acabo, es una sentencia del año 2013, también relacionado con tema de accidente de trabajo, que introduce una nueva variación en el accidente de trabajo in itinere. Trabajador que se desplaza durante la semana tiene un lugar de trabajo, no vive, tiene su lugar de residencia al que va cada fin de semana a ver a su familia y tiene un domicilio laboral durante la semana. Se produce un accidente cuando vuelve la noche del domingo de su residencia familiar, que aparece como residencia y domicilio, a su lugar de residencia durante la semana para ir a trabajar el día siguiente. Es a las 9:15 de la noche volviendo hacia su lugar, su domicilio, donde pasa la semana, para ir a trabajar el día siguiente. Ahí se discute qué es el concepto de domicilio. El concepto de domicilio, el Tribunal Supremo hace años que lo interpreta en un sentido amplísimo. Todo o casi todo es domicilio.
Y lo más curioso de esta sentencia es que dice que es accidente de trabajo aunque vuelva al domicilio para dormir, porque al día siguiente va a trabajar. Lo califica como accidente de trabajo in itinere, aunque en realidad el desplazamiento es entre su domicilio familiar, su residencia, el que considera su domicilio, y su domicilio para dormir y el día siguiente ir a trabajar, pues lo califica como accidente de trabajo in itinere. Por eso decía al principio que habría que reflexionar sobre si hay que restringir este concepto, porque ya también todo va a ser accidente de trabajo, salvo, y con esto acabo ya, seguro, los únicos que no van a tener nunca accidente de trabajo es el caso de los teletrabajadores, que además siempre ahora se está fomentando mucho también en el sector público. Un teletrabajador es muy difícil que tenga un accidente de trabajo, no solo in itinere, porque ya es imposible que pueda tenerlo, sino un propio accidente de trabajo. Y, en cambio, ese tema también se está promocionando cuando hay temas como este que queda desprotegida esa persona. No quiero extenderme más. Cualquier pregunta quedo a su disposición. Gracias.